Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta última sesión del Seminario General del CEMAR de este año, sí, porque el año que viene seguiremos. Pues en esta primera charla nos va a hablar el máster en Ciencia Buencio José Jiménez Mujica, que pues él es egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. En el 2016 obtuvo su título de licenciado en Ciencias Matemáticas y es egresado pues de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de aquí de la facultad, del posgrado de Maestría en Ciencias Matemáticas, egresó en el año 2019. En estos momentos pues se encuentra cursando su segundo semestre del doctorado. Vale decir que bueno, es un estudiante que está asociado pues al centro, porque pues está trabajando en esta línea de investigación también, que es una de las líneas fundamentales del centro, y pues es también importante para nosotros que los estudiantes pues participen en este tipo de seminarios. Sin más, le damos la palabra a Wencio. Gracias, Raúl, buen día. Vengo a presentarles lo que fue el trabajo que se realizó en la maestría, que tiene como un título Propuesta de un índice de animación epidemiológico en redes metapoblacionales. Este trabajo fue bajo la asesoría del doctor Jorge Velázquez y el doctor Andrés Sanso. Y pues empecemos. Este trabajo va a estar contado de una introducción. Vamos a mostrar luego lo que va a ser el modelo metapoblacional en el que estamos trabajando. Luego vamos a definir el índice de animación para modelos CIR en redes metapoblacionales, algunos resultados numéricos que obtuvimos y las discusiones y conclusiones que estamos actualmente trabajando. Ok, la motivación de esta investigación. En un principio quisimos buscar un índice de animación que es bastante conocido en redes metapoblacionales, que es el eje asterisco para enfermedades transmitidas por vectores. Pero al no existir una metodología para ese tipo de cálculos en modelos deterministas, pues intentamos bajar el sistema de 5 ecuaciones diferenciales, que es lo que modela más o menos una enfermedad de ese tipo, a un modelo CIR de 3 ecuaciones diferenciales para plantear una metodología en base a este índice. Y además de que estas enfermedades, como son bastante frecuentes a nivel mundial, pues es de bastante importancia también tener algún tipo de índice que me diga la invasión de una enfermedad en una red para este tipo. Aunado a esto, las ecuaciones diferenciales han mostrado que son una gran herramienta para modelar esto. Y bueno, en base a las ecuaciones diferenciales y que tenemos una tecnología bastante importante como son estas computadoras, pues ya no solamente modelamos cosas sencillitas, sino que metemos redes y, digamos, modelos más completos que me puedan describir la enfermedad en una área con estructura espacial. Bueno, un ejemplo de una red metapoblacional, que más o menos es una distribución de personas en una área espacial. Y bueno, estas dos cosas combinadas nos hacen planteando un sinfín de preguntas, pero la que nosotros nos quisimos, digamos, responder de manera precisa es esta siguiente, que bajo qué circunstancia una epidemia establecida en un parche I de la red podrá o no desencadenar epidemias al resto de los parches, ¿va? Trabajos previos, si existen. Bueno, este es el índice de invasión que estamos buscando, y trabajos previos serían, algunos de ellos serían estos dos, pero la diferencia entre estos trabajos y lo que estamos planteando nosotros es que acá en estos artículos los modelos que ellos están trabajando son modelos estocásticos. Nosotros vamos a trabajar con un modelo determinista. ¿Ok? Bueno, empecemos planteando lo que es el modelo poblacional de N-parche para epidemias de tipo CIR. Lo primero que vamos a suponer es que tenemos un omega, una región espacial donde viven los humanos, y esa región la podemos dividir en N subregiones, ¿okay? Tal que la unión de esas subregiones sea la región completa. Por ejemplo, puede ser un país que lo dividamos en estados o un estado que lo dividamos en ciudad. A cada uno de estos parches le vamos a agregar una población local N sub I que está mezclado homogéneamente para todo I. Lo que significa que esté mezclado homogéneamente es que la probabilidad de contagio va a ser la misma para todo el mundo. ¿Okay? No me importa si soy rico, pobre o vivo en un lugar, tengo la misma probabilidad de contagio para la enfermedad. Y todas las subregiones las podemos clasificar en susceptible, infeccioso y recuperado, que denotaremos por la siguiente forma. Además, planteamos un conjunto de parámetros de movilidad, peso y J, llamado tiempo de residencia, con el siguiente significado. Sí. La
medición que se hace Ujú. es en términos de que sea homogéneo el parche. Sí, ¿Este es el único criterio? ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, eso, exacto, porque es una condición que necesitas para plantear un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, por ejemplo. O sea, que sea, la adicción es así, digamos, parches homogéneos. Sí. Homogéneos. De mezcla homogénea. Lo que quiero es que simplemente la probabilidad de contagio sea uniforme para todos ellos. No que tengan diferentes tasas de contacto para diferentes estratos. Digamos, de contagio, Exactamente. no en términos económicos. No, en términos de contacto. Hay modelos CIR que me dan esa descripción, pero nosotros en este momento no lo tocamos. Y eso hace que las variables involucradas solo dependan del tiempo. Exactamente. Exactamente. No estoy metiéndome con una derivada parcial, por ejemplo, allí. No hay difusión. No, exactamente, no hay difusión en este primer caso. Bueno, las tasas de movilidad son las presentadas en artículo del doctor Jorge Velázquez. Exactamente. Bueno, lo que significan las tasas de movilidad van a ser la fracción promedio de personas de parche I que están en el parche J en cualquier momento. Esto significa que la cantidad de individuos del parche I que están en el parche J es esa cantidad que está allí, P sub I J por N, en cualquier instante T. Además, como estas tasas representan fracciones, pues tenemos las siguientes condiciones para ellos. Por lo menos la P sub I J está entre 0 y 1 y la sumatoria sobre la segunda entrada vale 1. ¿Qué significa esto? Que una persona no puede estar dos veces en dos lugares al mismo momento. Si la tasa es 0.5, lo que significa es que la mitad de mi tiempo la estoy pasando en el otro lado. ¿Va? A ver, eso, P y J representa qué? En este momento estamos tomando esta consideración, pero es la tasa promedio, la fracción promedio de personas del parche I que están en el parche J en cualquier momento. ¿Ok? O sea, supones, porque esa es una suposición un poco fuerte, Sí. que siempre hay una cantidad De personas. una fracción, Es correcto. no, ahora, que es fracción, no tiene que ser la misma persona. Sí, una fracción. Ajá. Bueno, a ver cómo sigue adelante, porque Ok. eso, y entonces P y J por NJ es la cantidad De personas del de parche I J que están en J. Exacto, que están en J. En el tiempo T. En el tiempo T. No, pero Es- ahí dice- No, es la fracción de personas completa que está allí. No, pero entonces, P y J por NI Exacto. es la cantidad de individuos de I En J. que están en J en cualquier instante de tiempo. Exactamente. Esa cantidad siempre es fija. Exacto. Entonces, No depende del tiempo. No. sí. Ujú. La cosa es que Eso dependerá de la tasa que tú estés midiendo la enfermedad. Puede ser por día, tú la defines. bueno, Son los residentes del parche Ujú. que viajan a Córdoba. sí, no, está claro. Lo que pasa es que suponer eso nada más y no tener en cuenta exactamente quiénes son los que están viajando, Ah, la población que está viajando en cada dirección, pues eso es equivalente a que tú digas, no tengo un sistema, sino, bueno, sí tengo un sistema, quiero decir, pero ¿cómo se va a ver que eso influye después cuando regresan a su parche? Ese es el tipo de modelos. Bueno, No, está claro, lo que quiero ver, bueno, vamos a ver Pero cómo los que viajan- continúa. Va. Está bien, bueno, Sí, perfecto. No te preocupes. está bien. Bueno, entonces tenemos ya estas fracciones que estás de acuerdo. Entonces, si metemos una sumatoria y definimos esa J, entonces tenemos toda la cantidad de individuos de los demás parches que están en el J, ¿no? La suma de los P y J Exacto. es 1 En la segunda columna. en J. Ujú. Variando J. ¿Sí? Eso quiere decir que tú estás suponiendo que todos los de I Los puedo repartir en distintos parches. Exactamente, entonces esa sumatoria de la repartición de los parches me tiene que valer 1 necesariamente, donde el 1 sería la población total del parche I. Pero ¿por qué tiene que ocurrir eso? Eso puede ser menor que 1, la suma. No, O sea, no todos tienen que estar. Porque estás considerando los que están en el mismo. claro. En el mismo J. Claro. Y ahí no debería ser PJI.
en lugar de PIJ. Por conveniencia no, pero ahí PIJ ¿Por qué es... se supone que PIJ es igual a PJ? No. Entonces, ¿por qué es suma de PIJ? Porque PI. Exacto. PIJ son en la fracción Ujú. del parche I que están en algún J. Exacto. ¿Está bien? Ujú. Entonces, Son los que están sí, pegados. entre los Exacto, J coincidos, exacto. sí, ¿Cómo se dispara? están Cómo se disparce por toda la red y ahí están todos los de parche ahí. Y eso no, porque tiene que estar en algún lado. Exacto. Probabilidad, ¿no? Pero- Exactamente. Es una probabilidad. O sea, que Sí. quiere decir que en el parche I nada más que nunca está la población completa, está PII. Exactamente. Los Exactamente. demás están repartidos por todos. Exactamente. Y no quiere decir que en esa fracción esté una sola persona, simplemente estás hablando de cantidades efectivas. O sea, Exactamente. se están moviendo, pero Digámoslo. digamos que estacionariamente siempre hay una fracción de esta población que viajó al otro lado, Exacto. aunque se está moviendo y luego otra, pero mantienen las cantidades No, más o sí, menos. la cantidad, eso estoy de acuerdo. Lo que no sé cómo, porque eso va a reflejar el hecho importante de que el que se contagia allá, cuando regresa va a contagiar aquí, si puede ser que no sean las mismas. No estás especificando las personas, es fracción general. Es población, sí, la Ujú. población de un lugar que está en otro lugar. Aunque eso lo tendrá un poco más adelante, ¿no? Sí, con las betas. Exactamente. Fácil, Con los porque- betas. Exacto, con las fracciones. Bueno, aquí es donde vamos a ver un poco mejor eso. Está bien. Los parámetros epidemiológicos que se vamos a proponer entonces en nuestro modelo son los siguientes. Esta beta sub J a la K, que son las tasas de contacto efectivas de los individuos infectados del parche I con los susceptibles de parche J, asumiendo que en el instante T se consiguen un parche K. Entonces ahí sí puedo hacer una asunción de quiénes son los que están infectando de verdad. A ver, ¿cómo suponiendo que en el instante T? Eso es que en todo T. Ajá, bueno, en todo T. No en el instante T. O sea que siempre Exacto, los del parche I que están en contacto con el parche J en el parche K. exactamente. Con el parche J en el parche K. Y esa es la tasa de contacto, Contacto. efectiva que se supone también contar. Ujú, exactamente. Ahí no estamos metiendo una constante variable, sino constante. Y pues la tasa de recuperación gamma sui para cada uno. No hay que poner nada del instante I porque se está suponiendo que eso es siempre está ocurriendo. O sea, que esa tasa de contacto efectiva Ujú, es constante, o sea, no Ujú. depende del tiempo. O sea, en todo tiempo hay una tasa de contacto efectiva. O sea, sí, que de alguna manera las proporciones que mandan del I al K y del J al K son los mismos. En todo tiempo más o menos, ¿no? Para que la tasa de contacto. exacto, en todo el tiempo, sí. Sí, esa es una forma de verlo para como entender el modelo, pero en realidad es así como decir en promedio. Exacto. local, ¿no? Entonces estás haciendo un modelo en una escala de días, Sí, claro. Ujú. Se hace- no de minutos. o Exacto, horas, sino de exactamente. días, para que sea pues, que cada día más o menos los que estuvieron allá, la proporción de la población que estuvo allá, pues, más o menos Ujú. igual. Oye, y efectivo en el sentido de que contagio o nada más el contacto. De contagio. El contagio, el que entra allí contagió con el que Ujú, tuvo contacto. ujú. Eso se va a ver ahorita en el modelo. Analizando los datos verdaderamente de movilidad, ¿en qué escala de tiempo es válido? Sí, eso es que, claro. Ujú, Sí, yo creo que días es muy poco. Mejor semanas. ujú. Sí, porque bueno, de hecho en algún momento lo hemos pensado de que pues, el fin de semana varía. No. Van a trabajar y regresan, pero luego dices, bueno, el sábado y domingo no va a ser esa misma PIJ. Exactamente. Ujú, Más o menos. exacto. No, digo, es interesante y yo creo que eso se puede ver para ver el rango de aplicabilidad, la unidad de tiempo que se Ujú. está Sí, la manejando. ventaja del modelo es que esa unidad uno lo puede quedar. Exacto. Puede ser meses, No, un pero- año, por ejemplo. No, pero no Depende de lo que uno quiera. No creo que sea así, depende de lo que uno quiera, sino que eso te da la posibilidad de determinar con datos reales de movilidad qué promedios de esos se mantienen. Ujú, Se mantienen. De todas maneras, eso estoy seguro que se puede lograr. Y a lo mejor en cada 5 días o cada semana los promedios se mantienen más o menos constantes, por eso puede decir que hay un PIJ fijo. Ujú. Y que por lo tanto hay un beta IJK fijo también.
Eso no hay problema. El problema es cómo voy a distinguir ese que se infectó, si nada más que estoy hablando de cantidades, y cuando yo quiero seguir una infección es muy importante que siga a los que se infectaron. Ujú. Sí. Yo creo que cuando pongo el modelo explícitamente. No, Ahí se va a ver con lo los que se beta, puede. con los beta Exacto. ya se va a ajustar. Es que eso no. Es- Pero este- también se puede ver los infectados que viajan a tal parche. Exactamente. Con las betas se ve los infectados con quienes tuvieron contacto. Exactamente. Claro. Pero estamos hablando entonces ya de si supones que los P y J son constantes para cada una de las clases. Claro. Para los sensibles los infectados, eso es muy fuerte ya. Sí. Esa suposición ya es muy fuerte. Suponer que la proporción que viajan de infectados, de sensibles es la misma. Porque eso No, Eso es una... no. Sobre todo en los Exacto. granjeros. O sea, como ese va sobre el enfoque de la granjera. Exacto. No parte de que sí, no, hay que suponer algo porque eso es muy difícil. Y al fin y al cabo, podrías no suponerlo, pero empiezas a tener muchísimos más parámetros. No, sí, Exactamente. Pues ahorita, pues que sea el mismo para todos, ¿no? Exacto. Bien, esa es una suposición, yo digo que esa es la suposición fundamental. Lo demás de determinar los tiempos, Ujú. la escala de tiempo, todo eso se puede hacer con datos, se pueden determinar los P y K, todo eso se puede determinar. El problema es la suposición esa de que el P y J es uniforme para todas las subclases. Ah, sí. Pero bueno, está bien, Va. suponemos eso. Bueno, entonces lo que tenemos es un modelo CIR cuando ya estamos implementando todas esas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Que es este que está acá. Donde lo que está en paréntesis son la cantidad de individuos infectados del parche J en el parche K. Y lo que está fuera del paréntesis sería la cantidad de susceptibles que está en el parche K. Entonces, la multiplicación de todo eso daría un modelo CIR tradicional, digamos, de cierta forma. Esos son, de los sensibles estás suponiendo nada más que los sensibles están saliendo de esa clase. Porque están Exacto, infectando, exactamente. llega la otra, Exactamente. Estamos modelando un modelito CIR. la otra. Exactamente. Y ahí Y, se ve cuáles son los infectados que viajan. Exactamente. Sí, no, está claro, está suponiendo esa uniformidad en Ujú, exacto. todas estas. O sea, el mismo periodo está claro que eso dice Claro. quiénes son los infectados. A ver, el SI, PIK, Ujú. Los infecciosos que se están moviendo también al parche K. Y todo eso entre la fracción del parche K. ¿cómo era que cosa es? El W es la cantidad efectiva de personas que están en el parche K, que es la sumatoria de los P sub y J por cada NI que está viajando hacia allá. Es el promedio. Ujú, exactamente. Está bien. Bueno, si lo tomamos para dos parches para verle quizás también un poquito más de cómo se está moviendo en verdad las personas, pues tenemos el siguiente modelo de ecuaciones diferenciales. Vamos a leer por lo menos la primera línea para que uno vea más o menos cómo es que se está propagando la enfermedad o cómo se infectaría a las personas en dos parches. El primero me dice que son susceptibles, que tienen su tasa de movilidad interna en su parche y pues se consigue con un infectado de su mismo parche. Y ese sería el primer término que tenemos allí. Esa es la idea del modelo de McKenzie. Ajá, exacto. O el modelo del otro, ¿cómo se llama? Sí, es ese. Kendrick McKenzie. Sí, exacto. Entonces, los susceptibles de parche 1 también se pueden infectar, es que un infectado de parche 2 viaje al parche 1 y se lo consiga allí. La otra forma de que el susceptible es que viaje con alguien infectado de su mismo parche y se infecte no allí, sino en el segundo parche. Un viaje familiar, por ejemplo, donde el niñito es el que tiene gripe y no me infecté en mi casa, sino en las vacaciones, por ejemplo. Y la otra es que yo viaje al otro parche y me consigo un infectado de allí. Fíjate que ya eso es un nivel de detalle muy fuerte dentro de suposiciones que obvian muchos detalles. No sé, Sí. Pero puede fue ser- necesario, ¿no? No, fue Sí. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. poner el modelo. Mientras Claro. trabajábamos, no lo propusimos así, Sí, propusimos cosas homogéneas, pero después dijimos, Es que es necesario, sí, porque si no tienes que estar quitando términos. Exacto. No, más bien, o sea, que el espíritu de ver este nivel de detalle era ver cuál era el efecto que producía alguien que viajaba. Exactamente. Poniendo que La- los que estaban ahí no producían más infecciones Exacto. como que los teníamos para ver cuál era Es que es... de alguien que viaja, Ujú. qué tipo de epidemia sea.
¿Cómo explícitamente separamos el efecto de un infectado en un lugar, cuánto se infecta en otro, y así. Y entonces para eso tienes que dar ese detalle para distinguir las infecciones de un lugar a otro. No, es que si propones la sumatoria esa, estás incluyendo eso lo incluís? Ajá, exacto. automáticamente, y por eso no es que lo hayan propuesto, sino que sale como consecuencia de lo que Sí, pasa que cuando vamos a buscar la epidemia, cómo se propagan otras enfermedades, también es importante tener ciertas suposiciones de cómo elimino yo los infectados del otro lado. Y era más fácil eliminarlos con la tasa de contacto, es decir, que ahí por lo menos en un principio no había enfermedad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que ahora vamos a ver cómo uno plantea el índice de invasión que estamos buscando. Entonces, lo que queremos ver es cómo un parche que ya tiene una infección va a afectar al siguiente, ¿va? Eso es lo que primero que nos preguntamos. Entonces, bajo esa... ¿Cómo defines que ya tiene una infección? Ya, eso lo vemos más adelante. Entonces, asumimos entonces con las tasas de movilidad que esa señora va a ser 0 para J menor que I, es decir, solamente tengo fluidez, flujo de una sola dirección. Si tengo esa suposición, o sea, voy a tener parche de este estilo. O sea, los demás no están infectados, está infectado el I. Y Exactamente. ver cómo influye. Exactamente. Y lo que quiero ver son cómo, si tengo infección acá, cómo él se va a propagar al resto de los parches, ¿va? Los demás suponen que no hay infectados. La infección en un principio. No hay infectados y además vamos a eliminar, cuando se empiezan a infectar, el contacto que ellos mismos tienen. Exacto, eso lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo viajo al centro, puedo ver cómo se propaga mi enfermedad ahí, suponiendo que los que están ahí en el centro no se contagian entre ellos. Exacto, en para un ver principio. ¿Cuál es el efecto que yo produzco ahí? Exacto. Esa es la idea de Ujú, todos los vetos, exactamente. de ver que Es que aquí lo vamos a ver, por ejemplo, si esa es la otra que queremos, porque si estamos buscando invasión en el segundo parche, no queremos que no haya epidemia todavía, que no haya una cantidad considerable de infectados. Entonces, esa tasa, exacto, la tasa de efectiva esa es la que hacemos 0. Y además que ellos no están infectando a personas del parche 1, porque yo lo que quiero medir es cómo yo estoy, digamos, infiriendo en el otro parche. ¿Para qué te hace falta eso? Precisamente porque queremos abstraer de toda esa mezcla en el modelo cuántos infectados genera un infectado en un lugar y en otros lugares. a ver cómo invade. Pero, si yo voy de aquí para allá y yo no estoy infectado, y a mí me infecta uno de allá y después yo sigo infectando, eso es... Sí, Ah, pero sí, no, cuando se regresa. entre ellos. Exacto. Entre ellos. Exacto. Va. Bueno, entonces lo que tenemos es en una primera instancia para 2 parchecitos tenemos eso. Y pues el modelo de Pero no podría ocurrir si quitas que entre ellos se infecten. O sea, tú supones ahí que ninguno de ellos puede infectar. ¿No? Entre ellos, en un principio. nada más las En infecciones. un El principio. nuevo, ¿no? El nuevo, Aunque no es exactamente porque el modelo no es lineal. ajá. No, es que Como sí, estás suponiendo ahí una hipótesis de linealidad que bueno. sí, es que voy, en un principio no se van a considerar, pero más adelante sí se hace. Por lo menos, si consideramos que en el segundo parche no hay infecciones, entonces el modelo de ecuaciones diferenciales de 2 parchecitos tiene esto. Entonces tengo solamente infecciones causadas por el parche 1. Entonces, para calcular el tamaño final, de lo que estamos buscando, calcular el tamaño final de la enfermedad en el parche 2, de la manera tradicional, como lo hace, por ejemplo, Brauer, es simplemente la ecuación de los susceptibles en 2, dividimos entre ese 2, y esta integral tiene un término teórico, que es ese. La segunda es un logaritmo, y pues lo que hacemos es, con esta relación, despejar el I total 2, que me da esa siguiente expresión, donde el teta es el que tiene toda la información de cómo se están infectando. El I total 2 son los que se están infectando por consecuencia de los del lado de acá. Exactamente, exacto. Es decir, exacto, tengo solamente infección del parche 1, donde esa NI menos SI en el infinito son las infecciones del parche 1. ¿Va? Pero, exacto, pasado un poquito de tiempo ya hay infecciones en el parche 2. Entonces esas también hay que considerarlas. No solamente cómo influye el parche 1, sino también a su mismo parche. Pero lo que yo quiero es simplemente una sola vía. Eso no hay que olvidarse en un principio, que hay un solo corredor, sino que los de parche 2 no vienen al parche 1. ¿Va? Entonces tenemos ahora el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, donde ahora sí supongo que los infectados del parche 2 están, digamos, propagando la enfermedad, gracias a que uno se los llevó. Y no supones ni tan siquiera que los del parche 1 que están en el parche 2 se regresen al 1. En un principio no. ¿Va? Entonces tenemos ahora infecciones del parche 2 que están causando sus mismos habitantes y en el parche 2 pues sus internas, ¿no? Y pues hacemos lo mismo.
hacemos exactamente lo mismo. Pues, para calcular el tamaño final en el parche 2, tenemos que en la ecuación de S2 dividimos entre S2 y tenemos esas dos integrales, donde tienen este término teórico, y pues nada, es la misma cuenta. Ahora tenemos que el I total va a tener esta expresión, pero en el teta tengo las infecciones tanto del parche 1 como las que está ahora causando el parche 2. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a verlo como es para 3 parches, para más o menos ver cómo es la idea. Cuando ya el parche 2 tiene invasión, es más o menos hacer lo mismo. ¿Va? Y esto es por tener una idea de cómo sería en la última capa la infección. ¿Va? Es para ver. O sea, 3 parches ahora es uno que manda a los otros 2. O uno, en este caso lo estoy tomando lineal. Ya yo invadí el parche 2, ahora voy a ver cómo el parche 2 invadiría el parche 3. Ah, o sea, Me iría. va a ser en serie, ¿no? Exactamente, en un principio en eso. Oye, pero yo tengo una duda. Sí. Para ti, ¿qué cosa es invasión? Que el parche no tenga infectado y No. entonces empieza a tener 1, 2, 3. A eso voy. Más adelante... Un cociente entre... podemos definirlo aquí gracias a lo que planteemos más adelante, que lo van a ver, que por porcentaje de la población, pues si el 10% de la población total se infecta, para mí es una invasión, es una epidemia. Pero puedo poner un 20, puedo poner un 30. ¿Va? Pero epidemia ya... En epidemia. Ya estás definiendo lo que es epidemia. En este caso particular podemos hacerlo para este caso. De individuos infectados. Exacto, exacto. Va. Porcentaje Va, de la población de individuos infectados. va. Ok. Así que en un instante inicial Porque es el problema de definir qué cosa es ya un brote epidémico, Eso es otra cosa. Es otro rollo que hay que... Sí. Sí, sí, sí. Pero por eso, invasión aquí es que en esa Para no- parche no había gente infectada Para nosotros invasión va a ser que el 10% de la población ya se enfermó. por otra Exacto. parche que venía. En un principio por otro parche, ahorita, eso fue lo que definimos acá, pero bueno, lo podemos cambiar como el porcentaje de personas que se hizo. Bueno, para el parche 3 entonces tenemos este caso, el que estamos viendo, que sea algo lineal. Entonces, modelo de ecuaciones diferenciales unidireccional, que tenga esta cara, donde ya el parche 2 está infectado, entonces tengo que considerar las infecciones de acá, las internas de él, y aquí solamente él está propagando el parche 3, ¿va? Y otra vez hacemos lo mismo, calculamos el tamaño final, ahora lo podemos calcular para el 2 y para el 3, y obtenemos las siguientes expresiones. Y al final estás viendo la consecuencia del 1 y el 3. Exactamente, exactamente. Igual, otra vez decimos, solamente son los parches, el del parche 2 el que está infectando. Entonces uno dice, no, más pasa un poquito el tiempo y esas mismas personas empiezan a propagar su enfermedad. Entonces esos términos hay que agregárselos. Entonces ahí tenemos el modelo completo ya cómo se invadiría. A ver, Jorge y Andrés, y entonces, ¿qué es lo que justifica que el estudiar la incidencia que tiene sentido estudiar la incidencia del I en cualquier otro J yendo por las ramas del árbol que me conducen al J? Estás analizando la epidemia, no la quieres describir por completo, simplemente abstraer las partes. Entonces hacer esto te permite saber las componentes de la epidemia y por dónde se está propagando y entonces después enfocarte o poderte enfocar en acciones para evitar ciertos caminos. Exacto. Sí, sí. No, pero me refiero a lo siguiente. Podríamos, porque eso sí me parece una idea, me parece una idea muy interesante, el que definir la incidencia de I en J como la incidencia secuencial en serie, la suma de las incidencias a través de todos los caminos, de todas las ramas que llevan directamente de I a J. Que puede ser varias. Sí, sí, sí. O sea, eso es una solución que sí me parece muy válida. Y usar eso para definir al final cuál es la incidencia de I en cualquier red. Es que a eso se persigue, eso es lo que se persigue. Bueno, otra vez, si tenemos el modelo completo, para no aburrirlo, se hace la misma cuenta y se consigue el tamaño final de la enfermedad para el parche 2 y parche 3, ya con términos, digamos, más grandes. Pero en esos dos ejemplos, uno ve que para el último parche... Pero los tetas, dime rápido, ¿Ah? los tetas que son así. Sería de verdad la cantidad de infectados que está causando los parches que están allí. Es decir, para el parche 2, yo tengo infecciones que están causadas por el 1, tengo sus infecciones internas de su mismo parche, los que están viajando al parche 3, más las infecciones que está causando el parche 3. Toda esa información yo la estoy metiendo en el teta.
Y eso sale como consecuencia de... ¿Cuál es la palabra? Significado. No, bueno, es una cantidad que Sí. salió y para no poner todo el... Matemáticamente salió ahí, pero va a terminar siendo también no va a calcular el umbral. Pero es que Sí. La proporción de infectados Ujú. total, ¿no? En el parche. es como las infecciones secundarias, ¿no? Que Exacto. Un infectado a veces el parche 5 ahí, por ejemplo, ¿no? No, este es el parche 2, sí, para no poner un 2, 3. Este es el parche 2. Son las infecciones secundarias que genera un individuo que empezó la infección en un parche. Exacto. En toda la red. Ujú. Por eso salen sumas, ¿no? Y el Que es- subíndice de 5, ¿qué significa? No, ese es un subíndice solamente para no perdernos en el teta, porque cada teta va a ser distinto para cada parche. O sea, pero depende de la cantidad de... Sí, claro. Claro, es que depende Exacto. Por ejemplo, es que aquí lo vamos a ver. Con los dos ejemplos, si quieren se hace uno para 4, que también está en el trabajo. Lo que uno ve que para la última capa, ese teta va a depender de las infecciones internas de él y de las que están viajando directamente hacia él, no de las anteriores, sino el que está justo atrás de él. ¿Va? Y esa es esta proposición. Que tenemos, si tenemos un N un parche con K conexiones que están viajando directamente hacia él, es decir, la que está justamente anterior a él. Yo creo que debías llamarla así, como dice Jorge, infecciones secundarias que producen Ujú. un individuo de parche. ¿Sí? O sea, porque eso es una definición nueva para una red, ¿no? Porque no, Sí. no conocía. Sí, sí. Sí, ¿no? O sea, Sí, es que ahorita vamos a ver varias cositas. Pero bueno, por ejemplo, el tamaño final de la enfermedad, para la última capa, la conocemos y va a tener esta cara. Siempre la va a tener, donde aquellas son las infecciones internas y estas son las conexiones que están viajando directamente a él. No la primera. Por un individuo. un individuo Sí. en parche ahí. Por un individuo infectado de parche ahí. Ujú. En la última capa. En la última. En la última capa. No en los intermedios, sino en la última. En la última. O sea, van todos en serie, hasta que llegó Exactamente. Bueno, y la a la demostración. capa caésima. Exactamente. Y la demostración de esto, pues, es hacer un procedimiento análogo como el que estábamos integrando. Como el que hace Kendall McKendy para calcular, Brouwer para calcular el tamaño final de la enfermedad. ¿Va? Bueno, aquí uno dice, bueno, ya yo conozco entonces cómo va a ser el tamaño final de la enfermedad. Pero ¿por qué ese tamaño? Así se le llama el término ese, como tal. Ali total o ali total. O sea, Ajá. Es por una ¿se proporción. suma en el número de individuos? Es la proporción. Sí, 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 todos los infectados. Así se le llama en la bibliografía. Y total o y final durante toda la epidemia. cuentas todos los infectados que Ujú. hubo durante ese tiempo. Así se le llama en los libros tradicionales. Sí, es el I. Sí, 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 es el I. No, el I total sí, pero no es el teta I. No, yo estoy hablando del I. Estoy hablando del I. Entonces, exacto. Pero aquí tenemos un problema. Dice, bueno, ya la armamos para la última capa de saber cómo los individuos del primer parche irían al último. Dice, bueno, ya calculamos ese I total, pero tenemos un gran problema, que tenemos términos de este estilo, que son los mismos, digamos, es una ecuación que es implícita, Y con Y, que es lo que normalmente se consigue en la literatura. Entonces, esto solamente se va a poder calcular o computacionalmente, o, bueno, que pase la enfermedad y ya los cuento y ya sé cuál es ese término. Y ahí tenemos un problema. L es infinito. Y n menos S infinito es L infinito, entonces estoy cayendo en redundancia. Es decir, este término como que está acá, que son los que me están, digamos, en algún momento afectando, van a ser más o menos estos mismos. Entonces tengo una ecuación implícita, que ok, aunque tengo la cara, pues o lo resuelvo computacionalmente. Tú lo pones al cabo de un tiempo tema ahí. Bueno, la literatura lo maneja así, porque la integral va de 0 a infinito. Es hasta que termine. T no sabe si ya acabó. Exacto. Depende de T. Ujú. Esto es al final de la epidemia. Exacto. Exacto. Ya se recupera. Ahí hay una cosa también. La idea es interesante. Lo que pasa es que cuando supones para todo T, los parámetros del modelo pueden cambiar. Que son Sí. Pero, que van a depender de condiciones. Suponemos que los parámetros no cambian. exactamente. Bueno, entonces uno dice, aquí la armé, pero a nivel computacional, o lo que voy a tomar son medidas correctivas, no preventivas, porque este término lo calculo al final de la enfermedad.
Entonces aquí proponemos un método iterativo para la estimación de esos términos. ¿Ok? ¿Y qué hacemos en un principio? Pues esta ecuación sí la podemos ahora plantear para toda la red. Plantearla, no resolverla, pero sí plantearla. Y para todos los parches, de paso. Entonces yo lo que dijimos fue, bueno. A ver, no para todos los que estén conectados. Exacto, los que estén conectados. De alguna manera, Ujú. o sea, de alguna manera estén conectados. Exacto. Entonces, el primer paso que nosotros proponemos es, bueno, Y ahora te hago otra pregunta. Sí. Suponte que hay dos sistemas de ramas que llegan del I al N. ujú, ¿Con cuál me quedo? Ahí está la No, suma. es la considera la contribución de ambas. ujú, Por eso tiene sumas. ujú, exacto. Es la doble. Es suma doble. O sea, Ujú. con todos los parches. Todos, exacto, todos. Entonces, la aproximación que estamos buscando es pensar más o menos como una especie de punto fijo Banach o un método de Newton, por ejemplo. Entonces, este término, que es el que me está complicando la vida, digámoslo de cierta manera, pues lo hago uno. Que hay un infectado entonces en todos los parches de la red. Eso es lo que una suposición que es fuerte, pero es la que estamos planteando. Y entonces me queda este término teta, ¿Cuál término se suma? este completo. Este completo. ¿Eso qué significa hacerlo uno? Oye, esto lo puse más grande. Al final, ¿Qué lo puse? No un solo individuo. un solo individuo. O sea, vamos a hacerlo con iterativo, vamos a ver qué pasaría si todos los parches hay infectados. Que Exacto. no generan un- Exactamente. Al final se hace el cálculo de teta y se sabe cuál es el tamaño final que se provocaría. Exactamente. Todos sabrían. Y ahí sería interesante ver Lo que hice fue sacarla. porque eso es como ¿Cómo lo decir, acomodaría? al final queda Para pasarla. la cantidad de infectados que siempre queda Ok. por el umbral de alguna manera. Sí. Sí, pero este modelo no es endémico, o sea, no te representa algo endémico este modelo, este modelo solo te representa una epidemia, ¿va? Se cura Ajá. a todos. ¿No? Tendría uno que meter otros términos. Exacto. ¿Va? No, porque si se curan todos, no tiene que suponer que queda uno. ¿no? No, es solo como una técnica numérica para Exacto. llegar al resultado. Así Sí, es más exacto. que tienes que empezar el algoritmo en un punto y vas iterando hasta Sí, sí, llegar al sí. punto. Exacto. O sea, lo que yo supondría, me parece una suposición así muy lógica, que ese término es cero, no que es uno. Pero después me va a dar serie y empezar a iterar. O sea, lo que queremos es pasar como que, digamos, un punto que la convergencia no sea tan lenta, digamos, de cierta forma. Bueno, ¿cuál es el problema de suponer que es cero? Todos se curaron. Al final, todos se curaron. Que sabes que no es cierto. Ujú. O sea, no es que se hayan curado. SI es todos los que se recuperaron. enfermaron. Exacto. Durante todo el tiempo. Entonces, Exacto. Hubo enfermos, seguro. Ujú. Y quieres encontrar cuántos enfermos hubo al final. No lo sabes. Pero entonces dices, bueno, por lo menos hay uno. Pones uno y haces como una consistencia de la ecuación. Buscas, vas iterando para Exacto. ver un número en que sea consistente la igualdad y llegues, este sí es consistente, ha de ser, y total es esto. Ujú. De una iteración. O sea, Es una que iteración. los dos lados, porque no puedes despejar. El Exacto. total No lo podemos despejar. Está implícito. Y entonces por eso dices, bueno, ¿cómo resuelvo eso? Exacto. Sí, se propone este método para calcular ese I total. O sea, no puedes despejar el total No. suponiendo que sea igual a un número determinado de la diferencia. No. No se puede hacer. No. O sea, Ese es el depende. problema, por eso. ¿Y por qué no se puede despejar? Es una ecuación Porque es implícita. una ecuación ¿Qué es no impli- lineal algebraica. Ujú. No, Bueno, pero a ver, lo que no entiendo Sí, es sí. que Entonces tienes que hacer un método ahí. Exacto. Exacto, exacto. Es que eso es lo que estamos haciendo. un problema de función implícita. Exactamente. Quiere decir Es- que las derivadas parciales, sí, está claro, pero eso significa, si no se puede despejar, es porque la derivada parcial con respecto a ese... No, teóricamente No, no, no. despejar probablemente sí se pueda. Claro. Es complicado, pero- Exacto, exacto. Numérica explícita. Y eso se lo consigues en la literatura por los dos caminos, tanto por el determinista como el estocástico. Que se puede despejar de manera única, para lo único que hace falta de eso es que la derivada parcial de toda la función esa con respecto a la i total sea distinta de cero y ya puede despejar de manera única. En Ahora, una vecindad. si hay, En una vecindad, yo te sí. diría más todavía es, vamos a ver si hay algún valor del parámetro ns menos es infinito Ujú. para el cual esa derivada parcial sea cero, porque entonces en ese caso no se puede despejar. ¿De acuerdo? Es diferente.
lo que debe ocurrir es que para casi todos los n se puede despejar. Sí. ¿Pero qué entiendes porque no se puede despegar? Que no se puede aplicar no se puede aplicar el teorema de función implícita. Que no se puede aplicar, pero sí puedes tener la solución, aunque no se pueda... Exacto. Puedes tener varias. Sí, Puede puede tener tener varias, varias. exactamente. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? Entonces yo diría que en ese caso no le encontraría sentido porque tiene muchas opciones. Yo diría, tiene más sentido decir, voy a considerar en los casos Primero que sí se puede. en que se pueda y de Ujú. manera única. Sí, que se pueda y luego veo que... Porque se supone que yo voy a llegar a un valor, esto es un modelo de Sí. determinista, voy a llegar a un valor único. Sí, sí. Entonces que se puede de manera única. Y entonces eso quiere decir que para casi todos los valores que tú le dejas al parámetro ese n tal Ujú. menos ese infinito, Me va a converger a algo. se debe poder despejar. Se debe poder despejar. Lo que habría que meter un criterio más, ¿cuál es el valor de ese parámetro para el cual tal criterio se cumpla mejor? Pero es un criterio adicional, no que no se pueda despejar. Yo digo que se debe poder despejar de manera única para que, claro, que numéricamente sea más complicado, eso no. Ahora, no sé. ¿cuáles son? Tú estás suponiendo ahí que están fijadas las condiciones iniciales. Sí. Porque otra cosa puede ser que cae a varios bitotales y tú me imagino que... no, porque es para la misma condición inicial. Sí. Si no puedo Sí. hacer una... No, estoy haciendo, es para una sola enfermedad se hace la iteración completa. Exactamente. No es una iteración para cada enfermedad. Eso sí está- Entonces, esto sí lo podemos calcular porque son términos del modelo. Entonces, eso te va a dar un I total, digamos, prima. O sea, ¿Ok? ya está despejado ya. Exacto. Porque me quité este término que estaba acá que me estaba estorbando. Entonces, lo que hago ahora es inyectárselo acá. A ese teta nuevo, ese I total que me dio nuevo, se lo inyecto acá. Exactamente, para la iteración. Y entonces eso lo repito hasta que, bueno, la iteración n con la n más 1, la diferencia sea menor que epsilon, por ejemplo. Y eso se cumple para cualquier valor que le dé 1, 2, 3. Sí, siempre, sí. siempre va, claro, debe ser porque... ¿Sí? Es más, exacto, es que se propuso es que eso es lo que se está haciendo, más o menos un punto fijo. ¿Va? Pero lo que sí propusimos fue esta proposición, que es darle una cara a un funcional a esa expresión del I total, que bueno, van a ser n, que es SI, S en 0 más I en 0, que es la condición inicial, sobre esto con un teta I. ¿Va? Y esto tiene... Esta es la cara generalizada de esto, donde esta es la condición inicial. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que ese es el funcional, y como condición inicial, bueno, y los tetas tienen esta cara, va a ser una constante, que son la de los parámetros del modelo, con la variable que yo estoy asumiendo, ¿no? Entonces, la primera entrada va a ser un vector de 1, que estoy poniendo en todos los parches del array. Entonces, la composición de esa función en ese 1 va a converger. ¿Sí? Y la prueba no es difícil, porque pues la hacemos por inducción matemática y lo que probamos es que para todas las entradas esa sucesión es creciente y acotada. Bolzano-Ballester me dice que converge. Y no es difícil, o sea, si tomamos a sub 0 como ese vector de unos, entonces denotamos por Aquí teta i. está suponiendo que es 1 la diferencia todavía. Sí, en el primer paso sí. Claro. Esa es la condición inicial que yo le estoy poniendo a mi método iterativo. Y después ya vas poniendo Exacto. la que le toque. Ujú. Exactamente. ¿Y qué condiciones usaste para la F? Que sea diferenciable. Sí. Y es que sí lo es, porque es una constante y tengo una división de algo allí que no va a ser nunca 0. Y eso va... Pues si fuera contrastante, a lo mejor no hace falta que sea 1 el vector inicial. No Sí. cualquiera. Sí. Si Puede es ser cualquiera. Cualquiera también. Si es contrastante, eso justifica por qué el suponer 1 es válido. Y no solo que si es contractante, Cualquier cosa, no, y si es contrastante y esta cosa está acotada. real, Ujú. Y claro, y ya te iba directo. Claro. Pero puedes poner cualquiera. Claro. O sea, lo que habría que ver si es contractante, que eso es nada más que calcular la derivada y ver que es menor que 1. Ajá. Exactamente. Y ahí creo que también tendría unicidad de la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Sería interesante ver eso, porque ahí verías, a lo mejor eso no va a ser menor que 1 para todo valor del parámetro, Sí, depende. pero sí te daría un rango de valores en el cual es menor que 1. Yo igual. Para todos es... Para todos.
Porque No, pero, para menos, haz de cuenta que tú puedes graficar esa para poquitas dimensiones y siempre es... No, está bien. Pero lo que Ujú. quiero decir que para Ujú. todo valor significa de cero infinito. Entonces, para todo x entre cero infinito tiene que ser la derivada menor que 1. Puede ser que sea, pero no estoy tan seguro. Pues no entro a la duda, porque si tomo un valor que es arriba del real, Ajá. va a subir, no sé si converja al valor. No creo si que va. no, Regresa. Si la aplicación es contractante, Sí, si la solución es única, tiene que regresar. el módulo es menor. Menor. Trabajando, ese es el teorema de Banach, que Ujú. dice que de donde quiera que tú partas, de cualquier condición inicial, o sea, tú le Sí, puedes dar el yo estoy valor casi seguro que sí. quieras, o sea, por eso darle el valor más conveniente para ti, que es 1, Ujú. está perfecto. De todas maneras. Ahora, una cosa que justificaría sería eso. Ujú. Porque si no haces eso, si no demuestras eso, entonces aquí te está dando un valor porque partiste de 1. Si partes de 2, te va a dar otro. Si partes de 3, te va a dar otro. Y entonces, ¿te das cuenta? Por eso es importante ver primero, yo diría, para decir, ¿quieres ver la parte de matemáticas? Primero ver que las derivadas parciales con respecto a la y total, esas son distintas de cero. Entonces, eso quiere Sí decir creo que sí lo son. siempre hay solución. Y ahora, lo que hay que ver es si las derivadas con respecto al parámetro son menores que 1 uniformemente. Creo Si que son sí. menores que 1 uniformemente, quiere decir que hay una contracción y por lo tanto partas de donde partas, vas a llegar a lo mismo siempre. Y entonces eso justifica que partiendo de 1 llegas a lo que es y te da una solución única de Ujú, problema que creo que sería lo ujú, importante. ujú. Eso sí lo hemos pensado. Que puedes partir de cualquiera, pero la velocidad de convergencia Van a ser distintas. Y también el significado. La velocidad de convergencia, desde el punto de vista numérico también. pero la velocidad de Sí. convergencia, si es contractante, no importa, porque eso depende. No, es pero un factor. numéricamente sí. Sí. Porque puedes tener una cantidad de iteraciones mucho mayor para una condición inicial que para otra. Sí, porque, pero Sí, se va a son quedar un esos término términos no lineal ahí. distancia de la condición inicial al punto, ese es el factor. Ajá, que ese es el va a factor. cambiar. Ujú. Todo lo Sí, lo demás. puedes buscar. Sí, puedes buscar una adecuada. Sí. Bueno, entonces, ¿vemos la prueba o seguimos? Porque la prueba está sencilla. Es probar que en cada entrada esa cosa va a ser creciente y va a estar acotada. Y va a estar acotada por el n. Sí. Y esto... Digo que esa misma prueba a lo mejor te sirve para probar. Bueno, lo de la contra... Las dos cosas, ¿no? Son dos cosas. Una es que hay siempre solución, y eso es exclusión implícita. Es que... La derivada parcial distinta de cero. en análisis- La otra es que es una contracción y que es la derivada parcial con respecto al otro parámetro. Exacto. No a Es la que- i. Primero con respecto a la i y el segundo con respecto al parámetro. Exacto. Es que sí, eso lo hemos discutido. Siempre. Y- Y si no, por lo menos yo determinaría un rango de parámetros que te diga de 1 a 100. Ujú. O sea, si al final quedan 100 y tú dices, bueno, ya eso es 100. Sí, sí, sí. Se podía Sí, hacer sí. experimentos, poner un vector tipo 1, 20, 30, 40. No, porque no sabes en el medio, eso no es lineal. Eso no, en el medio puede ser que alguno falle. No, pero lo que sí veo es que No, como... pero con eso, eso es muy fuerte el resultado. Sí. Pasa que el mismo método... Insisto, Pero son se ve que son, fracciones. siempre va a converger al mismo número. Sí. Al menos te debe quedar que hay un rango de valores del parámetro, que no es solo uno. De 1 a tal, en el que va a ser una contrarrestación. Entonces tú dices, bueno, a cualquiera de estos ya. Bueno, lo que pasa es que si te da nada más que para 1 y 2, pues está jodido, ¿no? Pero bueno, Ujú. está bien. Pasa que como... Pero eso lo único que te dice es que si para 1 y 2 nada más, entonces quiere decir que sí va a depender del número que estés postulando, ¿no? Ujú. Y eso va a estar más cariño. Porque así, Claro. Pero bueno, es importante darse pero cuenta ahí de eso. tenemos... Porque si uno tiene fe, que es importante tenerla, uno diría, no, lo que voy a obtener es lo que siempre me lo tomo, por lo tanto este procedimiento me da la única solución. Ujú. La fe no yo. Lo único que la fe hay que demostrar. Es que, mira, tenemos que la cosa es como un punto fijo de Banach. Y sé que hay un teorema como consecuencia de Banach que ya me da la existencia y unicidad de la solución. Y es contractiva. Y no solamente... No es el mismo teorema. Sí, yo sé que no, creo que no era menor que 1, era menor que una constante. Menor que una constante, menor que 1. Ah, o sea. Constante menor Menor que que 1. 1.
Menor que 1, ok. Ahora, si en el caso, eso es en el caso de van en general, Sí. en el caso de funcionales definido en dimensión finita, te basta que el gradiente de la función sea menor estrictamente con eso es suficiente. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, el módulo, claro. el En módulo, gradiente, claro, en la si norma. es una función de una variable, el módulo de la derivada, Ujú. menor estrictamente, no tiene que ser menor que una constante, ¿no? Porque No. ya eso es menor. Si es menor estrictamente que 1, ya. ¿Qué? Que la derivada es... Que la derivada sea menor, si es en varias variables, que el gradiente. Ujú. Módulo de gradiente sea menor estrictamente que 1, ya eso es suficiente para que sea una contracción y el principio de Banach funciona en dimensión finita. Ujú. Porque el principio de Banach es general para espacios métricos. Ujú. Bueno, entonces sí pasamos esto para ver cómo fueron los resultados. Entonces, aquí es donde venimos con la definición. Pues para nosotros en este trabajo, con el método iterativo podemos conocer entonces el tamaño final de la enfermedad, ya no solamente lineal, sino en todos los parches de la red, porque estoy planteando el I total para toda la red, porque la necesito. Entonces ya no solamente va a ser para el último, sino la voy a tener para el último, para el anterior, hasta para el primero, y para cualquier configuración de red de paso. Entonces, para nosotros, si en un parche de la red hay más del 10% de infectados, asumimos que la enfermedad se propagó en ese parche. Así el eje asterisco lo vamos a definir como el número umbral, que nos indica si existe al menos un parche de la red, Eso el cual fue invadido. una definición. Va. ¿Qué significa que fue invadido por la enfermedad? Y hay que definir. Eso es exacto. No, a ver. Con este método podemos conocer el tamaño de si un parche de la red, más del 10%. Exacto, más de 10%. Eso es lo que supone. Exacto. ¿Sabe? Exacto. Es la- Sí, es la de nosotros. Bueno, es en general un porcentaje. Exactamente. Porcentaje. Exactamente. Y entonces, ¿y cómo se define el R after? Como el umbral que nos indica cuando al menos un parche de la red se infectó al menos. Eso lo vamos a ver más adelante porque todavía no lo hemos visto, ¿va? Simplemente cómo sería el significado de eso, sería ese. ¿Va? Y tenemos una proposición, pues aquí, esa la que tenemos anteriormente, decimos que converge, pero no decimos que converge al I total, esto es algo que todavía estamos discutiendo. De que si ahora los tetas no son genéricos, sino que tienen esta cara, otra vez volví. O sea, si no son, Bueno, lo voy pasando hacia abajo. si no son lineales en los requisitos. Exactamente, entonces tiene que converger a los I totales. Pues, que Pero yo digo se que salió. eso no tienes que hacer esa suposición. Eso yo digo que todo esto del razonamiento de la función implícita y tal, Ujú. o sea, puede ser directamente. Sí. con esa función, Sí, no sí, sí. tienes por qué suponer Sí, sí, sí. y yo lo haría así, directamente. Bueno, entonces, algunos ejemplos que hicimos numéricos para ver cómo era, cómo era de verdad la convergencia del método, algo rápido. Pues 1 para 2 parchecitos, tenemos una población de 10.000 para cada uno. Tenemos esas tasas de contacto y de recuperación. Estas fueron, digamos, no fueron de la literatura, se tomó así para ejemplificar. Bueno, para el parche 2 tenemos esa. Y las tasas de movilidad son estas. Aquí sí estamos asumiendo algo de que en el parche 1 mucha gente... ¿Cómo? Los gamma, ¿qué cosa es? La tasa de recuperación. Entonces aquí estamos diciendo que muchas personas del parche 1 y solamente el 10% se movió al parche 2. ¿Va? Entonces, y las condiciones iniciales estamos poniendo un solo individuo infectado en el parche 1. En el parche 1 no tenemos infectado. Entonces, si calculamos el tamaño final de manera computacional, que así se puede hacer, tenemos que este va a ser el I total, la infección total en cada parche. O sea, la tasa de recuperación, o sea, la gente se recupera más rápido de lo que se infecta, ¿no? Es la idea. En este caso sí. En el primero sí. Sí, porque el beta era más grande. Sí. Bueno, entonces, si nosotros con nuestro método a 200 pasos calculamos el mismo término, ya no es que le aproximamos, le estamos pegando al término. Y nos pareció bastante impresionante eso. Estábamos esperando una aproximación, pero no, le estamos pegando al término. Y a nivel gráfico se ve que la convergencia es bastante rápida. Más o menos como a 10 pasos estamos pegando al término. Como a 20 pasos estamos pegándole al término. Entonces, si tenemos una forma de cómo calcular el tamaño final... ¿Qué aplicación tiene eso que no sea la magia que tú estás viendo? Aplicación concreta, ¿por qué pasa eso? Porque tú lo estás viendo como algo. Bueno, no, o sea, es que digamos, hay una forma, no me acuerdo que son las null line, que si tú empiezas en un punto, graficas y si tienes la curva original del I total, entonces si tú empiezas en un punto inicial y haces este método iterativo, te vas acercando poco a poco a esa curva. Y eso es lo que daría eso. No, pero Para ¿por llegar qué, al resultado. Ujú. por qué partiendo de la expresión real del término, ¿no? de la ecuación, Ujú.
y haciendo una aproximación lineal en los tetas, llegas al mismo No, resultado. pero no estamos haciendo aproximación lineal. No, Si no estás es. considerando los tetas como función de los... No, somos parámetros. Sí, son parámetros. Sí, C1, X1, o sea, lo que... Ujú. Ajá. O sea, lo estás considerando así como esa combinación lineal. Sí. Pero no es aproximación. Porque ya eso se metió en otra expresión no lineal. Ujú. Ese resultado, o sea, el teta en sí, bueno, sí es lineal. Pero viene de va algo dentro no de otra lineal. expresión no lineal. Exacto. Sí, está claro, pero hay una suposición sobre el tema. Sobre el No. comportamiento del No, tema. no. Es un cálculo. Es un cálculo que sale natural. Tenemos, calculamos cuántos infectados va a producir un solo infectado que inició acá en todo. Si te sale un resultado que, con una función implícita. Sí, pero Hay ¿por que qué hacer un método. supones que al final ese teta lo puedes poner como combinación lineal de lo Ah, porque así, no, porque así es la expresión. La expresión viene en sumatoria, claro. Viene en sumatoria, si viene en el análisis, claro. Y sale con una combinación lineal. Claro, de las infecciones, claro. Eso sale ya del cálculo directo que se hizo. ¿Va? Porque son infecciones secundarias. Sí, pero Son a las ver, primeras. pero lo que estoy tratando de ver es por qué el resultado que se obtiene es el mismo, porque estás haciendo lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre esto que estás haciendo ahora y lo que hiciste al principio, que supusiste que era tanto y que quedó uno y que... No. Esto es, lo está haciendo numéricamente. claro, lo que te estoy diciendo es que, exacto, lo que estoy diciendo es que el método iterativo va a funcionar, va a converger al total. Ahí se hicieron los cálculos. Y se ve que converge rapidísimo. Exacto. Lo veo ahí. Sí. Eso es lo que estamos viendo, que nuestro método que propusimos de verdad le está pegando el término que no pudimos resolver. O que no se resuelve de manera, digamos, explícita. Exacto. Exactamente. Entonces, las dinámicas de la No, eso enfermedad. quiere decir además, o sea, ese es el comportamiento de la I total, lo que está Esta es la I total calculada computacionalmente. Pero eso es como la I, la gráfica de la I. No, este es el I total en cada paso. La gráfica de convergencia. Exactamente, del algoritmo, en cada O paso. sea, que converge muy rápido. Sí, está claro, converge polinomialmente. Ujú. Y pues lo que uno esperaba una aproximación y no hubo una aproximación, sino que se le pegó al término. O sea, Pero lo- si estás suponiendo que estás haciéndolo todo para que converja el Ujú. método iterativo, Ujú. lo único que estás justificando que sí, Ujú, el método exacto. iterativo converge. Exacto. Bueno, las gráficas de cómo sería la epidemia. Y aquí se hizo un pequeño análisis de bifurcación. Sabíamos si iba a converger al valor. Exactamente. Eso es lo que no sabíamos. Converge, pero no sabemos. No sabíamos a qué converge. Y por eso tenemos esta proposición de discusión. Y sí, numéricamente ya vemos que sí converge al valor real. Pero ¿Por qué? si el valor real satisface, tiene que satisfacer la ecuación. Sí. Entonces, el Esto que dice iterativo que tiene que sea único. Exacto, es que eso es lo que nos va a... converger a ese valor. Bueno, es único No hemos partiendo de mostrado que la sea único. suposición. Ujú. Ese es el punto. O a lo Ujú, mejor tiene que ver con la ujú. estabilidad de ese punto. No. No, de la Es unicidad. único partiendo de la suposición inicial del 1. Ujú. Bueno, partiendo de ahí. Sí. Es que sí esperaría eso. Interesante sería probar que puedes partir de cualquiera o por lo Exacto. menos de un Eso es lo rango. que no hemos probado, que independientemente de dónde empieces, llegas al mismo. Exacto. O sea, esa unicidad. Ujú. Pero eso es nada más, eso no tienes que mostrarlo numéricamente. Es lo que digo, que si tú demuestras el teorema de, primero aplicas el teorema de ¿cómo se llama? ¿De va? Implícita, que se cumple la condición de la condición implícita. Y que después, que es una contracción, por lo menos en un rango de Ujú, valores, ya la tienes. eso se va a cumplir automáticamente, eso es lo que dice el teorema. Ujú. Ujú. Independientemente del valor que partas dentro de ese rango, si eso todo sea infinito, que lo dudo, perfecto, pero si no, por lo menos un rango grande. Ujú. Y bueno, aquí lo que hizo esta gráfica es una variación de parámetros T, viendo que pues la movilidad es un factor importante a la hora de la propagación de la enfermedad. Con eso puedes poner las gráficas de la epidemia. Acá, esta es la para el parche 1, tengo muchos infectados, y aquí para el parche 2. Aquí es una ¿Cuál es el que estás viendo si hay invasión? Parche 2. Aquí en este momento no hay invasión, Ah, solamente estoy viendo cómo se comporta el método. Pero acá, ahora, bueno, algo importante es el valor de los tetas, que los tetas tienen ese valor en este caso computacional, ¿va? Para el parche 3, ahora vemos que se invade el parche 2, o sea, vemos con tasa de contacto, eso uno lo puede ver con las tasas, y uno ve cómo es el resultado de la invasión.
Entonces tenemos las siguientes tasas de contacto para contacto y recuperación para el parche 1, contacto y recuperación para el parche 2 y contacto y recuperación para el parche 3. Tasas de movilidad son esas. Entonces los tetas es una cosa muy importante. Sí. Son todas las infecciones secundarias de un individuo infectado en el parche N, Ahorita. en el parche N a través de toda la ruta que conduce a la red. Es el modular. Ya es en toda la Exacto. red. O sea, si yo inserto un individuo en un lugar, Teta me dice a cuánto se infecta él En toda la red. en todo el sistema. Ya, Todo lo que suma. exactamente. Eso. Bueno, otra vez. Ese ya es, el teta ese que usted ya es sumando ya. Sí, claro. Entonces, otra vez, si calculamos de manera computacional, tenemos estos términos y con nuestro método estos términos. Y las gráficas de convergencia, otra vez. Sí, es bastante rápido. Y pues las gráficas para la epidemia en el primero, en el segundo ya tendría un 10% de la población que ya tenga enfermedad y para el tercero que no tenga. Pues los valores numéricos del teta son estos. Esto también hay que verlo. Entonces, lo que me están dando estos tetas es más o menos cómo puedo definir el eje asterisco. Entonces, empecemos esta última sección definiendo quién es el eje asterisco para nosotros. Si tenemos el funcional, sea F como lo tenemos anteriormente, donde los tetas ahora tienen esta cara, que es la que de verdad nos interesa. Entonces, El teta I con el teta. exactamente, el teta I en cada parche, sí, es un teta I. Para cada parche tengo un teta. Entonces, definimos el eje asterisco como el mínimo de ese teta I. Entonces, si el eje asterisco es menor que 0.1, la epidemia no se va a propagar en todos los parches de la red. Y si es mayor, igual que 0.1, la epidemia se propaga en todos los parches. Hoy, hay formas de ver esto. ¿Por qué 0.1? Les decimos, como nosotros propusimos que era el 10... En todos los parches de la red. ¿Y por qué te interesa que sean todos los parches? ¿Por qué no te interesa que sea en uno específico? Eso, sí se pero puede. Fue por el objetivo. El objetivo inicial de su tesis fue, podemos encontrar una métrica de la red que nos diga si hay una forma en que empiece una epidemia y haya huecos sin epidemia. Exacto. O cuál es una métrica de la red que si yo empiezo una epidemia, No hay hueco. se va a invadir toda la epidemia, toda la red. Okay. Porque yo digo que eso, si es para toda la red, hay una forma de definir un R, tú tienes el modelo completo y estudias la estabilidad de la solución trivial en el modelo completo y eso te va a dar un R que es lo mismo. El R0. Sí. Pero el R0 está pensado Para de toda la que red. para toda la red si hay epidemia o no. Entonces, el R0 te va a dar mayor a 1, o sea, te va a decir, hay epidemia, si aunque en un parche hay epidemia, en el otro no. Exactamente. Porque, pues en la red hay epidemia, en este parche. Y aquí queremos ver precisamente Algo la invasión, por eso se llama distinto. Puede haber en una parte de epidemia de la red y en otra no, por eso es distinto la medida, la métrica esta. Ujú. Va. Sí. No, lo interesante sería, el otro R te dice, el R0 te va a decir que en algún parche está. Exacto. Ujú. Lo interesante de esto sería poder detectar en cuál parche, Ya vamos a eso. en cuál. Pero a este no te detecta en cuál. Ya, sí te sí, dice ya. en cuál, en todos. Este no. Pero ya vamos a ver un poquito más adelante. Mira. Al final encontramos más información de la que buscábamos. Exactamente. Porque, o sea, como dijimos que el 10%, si tenemos más del 10% infectado de infección, pues en base a eso es que está el 0.1, porque más o menos podemos aproximar un poco el I total en base a esta expresión. Entonces, si hacemos ese cálculo y en el I total ponemos que la fracción será 0.1, el teta me va a salir con esta cantidad. Entonces, esa quizás también sería una forma que no hemos explotado todavía tanto, de ver cómo definimos nosotros porcentaje de población infectada. Porque si ahora es el 20%, ahí ponemos quién es que es 0.2 y vemos cuál es el umbral. Pero ahí está suponiendo que el final es 1, ¿no? Que queda 1. Que queda un solo. ¿Cómo una es? sola persona, un solo infectado. No. La formulita esa. Ah, no, este es del 10%, o sea, esto sale del I total. Sale Del I total, suponiendo que del I es total. el 10%. Para que Exacto. sea el 10%. Exacto, tiene que cumplirse esto. Entonces, para algo menor que esto no hay epidemia y para algo mayor que esto sí hay. Entonces, esto me da a mí también una herramienta de decir, bueno, ahora yo no quiero que sea el 10, sino que sea el 20%. Entonces, lo que hago es sustituir acá y ver más o menos cómo es el umbral. Esto me va a ayudar a ver cómo es el umbral. ¿Va? Pero lo importante que dijimos que conseguimos más información acá de la que buscábamos es el vector de tetas, que ya lo podemos calcular sin depender de los términos y ese infinito. Y entonces podemos imprimir todo este vector de teta, que ese I
me caracteriza el parche al que es. Entonces, si ese teta es menor que 0.1, en ese parche yo estoy garantía de que no existe, el 10% de la epidemia, de la población no se enfermó. Y eso lo calculo para toda la red. ¿Va? Entonces, ¿qué me da ese vector? Bueno, exactamente. Entonces, ese vector, si lo veo completamente, cada entrada me va a decir qué parches tienen infecciones, qué parches no tienen infecciones. Y además, como la información que está dentro de ese teta me dice de dónde viene la enfermedad, entonces yo puedo, digamos, tener medidas ahora sí preventivas de clausurar corredores de la red. Porque el teta me está dando demasiada información. Bueno, no es eso que estás diciendo no es tan sencillo, hay que resolver otro problemita aparte, va a decir cuáles corredores tienen que cerrar. ¿No? Sí, claro, pero por lo menos me dice dónde. Lo que puedes decir es que si lo cierro todo, entonces no hay bronca, pero ¿cuáles son con un criterio de optimizar? Claro, en eso estamos. Pero ese es otro rollo más complicado, porque ese problema sí no tiene unicidad seguramente. Sí. Bueno, en ese es el trabajo que estamos trabajando, pues, o sea, y extrapolar toda esta información que se consiguió ahora al modelo de vectores. ¿Va? Porque como dije al principio, como no existía una metodología que me dijera cómo calcular este tipo de índices, este tipo de información en modelos deterministas, pues quisimos primero hacerlo para el SIL, ahora extrapolarlo al de vectores. Y pues, bueno, las conclusiones pues creo que ya las hemos hablado de cómo serían las cosas. Y pues nada, la bibliografía. Le entregamos la Gracias. Bueno, Le damos las gracias.